Buenas, les cuento que hace poco organizé una charla sobre Qatar y el Mundial. La charla estuvo muy buena, hubo discusiones interesantes y como siempre que se habla de fútbol uno se emociona. Mi idea era subir la charla aquí al canal tal cual como fue. Sin embargo, cosas como el sonido o la dinámica de una charla conferencia presencial no daban para un video como yo quería presentarlo. Así que lo que hice fue tomar la investigación, organizarla, resumirla, ponerle fotos y chistes flojos y eso es lo que van a ver aquí. Espero que les guste. ¿Qué tiene que ver Qatar con el fútbol? Veamos algunos ejemplos rápidos para zambullirnos de una en el tema. Qatar Airways, la aerolínea conectada al fondo de inversiones del Estado catarí, no solo ha patrocinado equipos tan grandes como el Barcelona de 2013-2014, sino que desde hace varios años viene comprando equipos enteros. Yo creo que el ejemplo más claro es el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain se ha vuelto el equipo más importante de Francia, no solo en títulos, ganando casi siempre la Liga y la Copa de Francia, sino que también en contrataciones millonarias, siendo uno de los equipos más caros de Europa y por ende del mundo, muy a pesar de lo cual no han ganado nunca una Champions League. En 2021, James Rodríguez, el que probablemente ha sido el jugador más importante de la selección Colombia, viaja al Al Rayyan, un club catarí. El jugador ciertamente no estaba en su mejor momento deportivo, pues era suplente en el Everton que dirigía Rafa Benítez, muy a pesar de lo cual la decisión del 10 colombiano no dejaba de ser una sorpresa en el mundo del fútbol. Antes de James casi nadie en Colombia sabía del Al Rayyan, ni del fútbol catarí. ¿Por qué James salió de Europa a un país que está lejos de ser famoso por su liga de fútbol? La respuesta parecía clara. Gracias, me gusta el dinero. Pero futbolísticamente era el retiro del 10 colombiano, el que hubiera sido goleador de un mundial y jugador estrella de clubes como el Porto, el Real Madrid o el Bayern Múnich, se iba lejos. Qatar, así como alguna vez lo fue la MLS, es también un cementerio de elefantes. Jugadores de la talla de Pep Guardiola, Raúl González o el goleador brasileño Romario han aterrizado al final de sus carreras en Qatar. Ya dicho todo esto, hay que decir que James al parecer no quería quedarse allí, y para irse tuvo que pagar de su bolsillo parte del dinero de su paso al Olympiacos griego. Aún quedan noches europeas para el 10 colombiano. Pero sigamos con el video. Este año, o sea el 2022, el exfutbolista Philipp Lahm declaró que no iría a Qatar, ni como aficionado ni como miembro de la Federación Alemana de Fútbol. ¿Y quién es Philipp Lahm? Les cuento. Lahm no solo ha sido campeón de la Liga y de la Copa Alemana con el Bayern Múnich, sino de la Champions League y del Mundial de Fútbol de 2014. Como capitán, Lahm, después del retiro de las canchas, se ha constituido como uno de los hombres más importantes de la Federación Alemana de Fútbol. Entonces, ¿por qué Lahm no quiere asistir al Mundial? Bueno, tiene que ver con los derechos humanos. Para el germano, los derechos humanos evidentemente no son un factor que se tuviera en cuenta a la hora de escoger a la pequeña península como sede del Mundial de Fútbol. Pero es cierto lo que dice Lahm, y de hecho, ¿qué tanto conocemos Qatar? Tal vez deberíamos empezar este video haciéndonos este tipo de preguntas. ¿Cómo es Qatar hoy en día? ¿Qué tan grave es la situación de derechos humanos? Y por supuesto, ¿por qué Qatar decidió organizar un Mundial de Fútbol? Antes que nada hablemos un poquito de lo básico de Qatar. El país ocupa esta pequeña península, llamada Península de Qatar. Sí, yo sé, muy originales con el nombre. Esta península a su vez queda ubicada en la península arábica y en el Golfo Pérsico, por donde transita buena parte del petróleo y del gas natural del mundo. La pequeña península en su mayoría consiste en terreno plano cubierto de arena, o sea, es básicamente un desierto. La historia, en un resumen muy breve, es muy parecida a la de sus vecinos. Qatar es un pueblo antiguo, atado al desierto y al mar. De hecho, durante la mayor parte de su historia, su economía se basó en la extracción de perlas del mar, en la pesca y en el comercio marítimo. Estando cerca de la Gran Arabia, adoptaron muy pronto el Islam, y durante varios siglos gravitaron entre uno y otro califato. Si avanzamos en el tiempo, podemos ver que fueron parte del Imperio Otomano, y finalmente, como gran parte de la región, fueron un protectorado inglés. Joder, qué resumen. Ya en los 70s e independientes, las políticas de la dinastía Al Thani, los que subieron al poder, volvieron al país uno de los países más ricos del mundo. Bueno,
Qatar no solo posee la tercera reserva de gas natural más grande del mundo, sino que además son el país donde la extracción de este combustible es más efectiva y barata. El caso es que esta inusitada riqueza ligada a los combustibles fósiles ha vuelto al pequeño país uno de los más influyentes en la región e incluso en el mundo. Al sol de hoy, Qatar es una de las fuerzas políticas y económicas más importantes en el Medio Oriente y tiene logros diplomáticos tan importantes como mantener buenas relaciones con Turquía, Irán y Estados Unidos, todo al mismo tiempo. Pero no nos adelantemos mucho, ya vienen las cosas raras y por lo cual Philip Lam como que no le convence mucho ir a Qatar. Empecemos por lo político. En el papel, Qatar es una monarquía constitucional donde hay una especie de elecciones para escoger un congreso. En estas elecciones las mujeres pueden votar y ser elegidas. Sin embargo, hay que decir que en la práctica las restricciones que tiene la monarquía a la hora de tomar las decisiones políticas son prácticamente nulas. La monarquía puede imponer leyes y vetar las decisiones del congreso. Es decir, el poder real al final reside en el monarca y en su círculo más cercano. Pero la cosa rara no es solo del sistema político. Hablemos de la población. En Qatar viven más o menos 2.800.000 personas, pero solo 300.000 de estas personas son ciudadanos o ciudadanas cataríes. Y el resto, el resto son trabajadores extranjeros, pero ya hablamos de ellos. Quedémonos un poquito en los 300.000. ¿Esos 300.000 cataríes viven mal? Ese más o menos 15% de la población no solo disfruta de una de las rentas per cápita más altas del mundo, sino que cuenta con enormes beneficios ofrecidos por el gobierno que van desde no pagar ningún tipo de impuesto hasta un acceso gratuito a servicios como educación nacional e internacional. Todo esto es económicamente hablando. Al ser una monarquía absoluta en la práctica y tener un sistema judicial basado parcialmente en la Sharia y en antiguas costumbres locales, elementos como la libertad política, religiosa o sexual en Qatar son prácticamente inexistentes. Y los otros 2,5 millones de personas, ¿qué? Y de hecho, ¿qué tiene que ver todo este cuento con el mundial? Bueno, esos otros 2,5 millones de personas que viven en Qatar son en su mayoría extranjeros, gente que trabaja con sus manos y que vienen principalmente del sureste asiático, la India y de algunos vecinos árabes en busca de mejores oportunidades. Como ya pueden ir sospechando, sí, muchos de estos extranjeros fueron los que construyeron y murieron construyendo los estadios del mundial que vamos a ver este año. ¿Cómo así que murieron? Un país con tanto dinero y con tantas ansias de reputación seguramente es un gran lugar para los trabajadores extranjeros, ¿cierto? Pues no. Muchos de los trabajadores extranjeros en Qatar están sometidos a un régimen autoritario llamado Kafala, en el cual los patronos tienen autoridad casi total sobre los trabajadores, llegando a tener poderes tan absurdos como el de retener pasaportes, no pagar o aplazar salarios o restringir su movilidad. Así pues, la seguridad o las condiciones laborales de los trabajadores no son una prioridad para los cataríes. Parece que todo está dicho. Un país autoritario con enormes cantidades de dinero y trabajadores migrantes. Así que, ¿por qué no hacer una Copa del Mundo lanzando billetes sobre gente explotada? La cosa no es tan sencilla, por lo menos no del todo. Muy a pesar de todos estos problemáticos asuntos, Qatar está lejos de ser el país más autoritario de la región y la idea de sus últimos líderes ha sido la de vender Qatar como un país diferente, incluso progresista. Por ejemplo, aunque dijimos que la monarquía constitucional de Qatar solo está en el papel, el solo hecho de que exista es la excepción en la región. Países como los Emiratos Árabes o Arabia Saudita están lejos de tener algún tipo de democracia incluso en el papel. Y bueno, como para no alargarme más y cerrar el video, quiero hablar de una de las cosas más interesantes de Qatar y es el canal Al Jazeera. Al Jazeera es un canal financiado por el Estado qatarí en su totalidad. El canal tiene periodistas reconocidos mundialmente y es, sobre todo en su versión en inglés, una de las fuentes más objetivas y confiables del mundo. Eso sí, siempre que no se hable de los asuntos internos de Qatar. Aunque tener un buen canal de noticias no parece un hecho tan destacable, de nuevo, esta es la excepción a la regla en la región. Tienen posiciones tan firmes que han llegado a ser un problema en el ámbito político y económico para todo el país. Por ejemplo, el cubrimiento hecho por el canal de la primavera árabe en 2011 y los levantamientos posteriores fue una de las razones del bloqueo económico que Arabia Saudí y la mayoría de sus vecinos realizaron entre 2017 y 2021 al pequeño país. Eso sí, el bloqueo no evitó que Qatar siguiera siendo un actor determinante en la región. Antes bien, acercó a Qatar a los turcos y a los iraníes y demostró que Qatar está lejos de depender de sus vecinos para funcionar. Para cerrar, tal vez sea hora de mencionar que una de las cosas más valiosas de Qatar y su mundial es que nos hará ver las enormes grietas que tenemos en conceptos y situaciones que consideramos normales.
Este atípico mundial, realizado en época, lugar y cultura diferente, no solo nos mostrará Qatar, sino que será un espejo y nos acercará a preguntas importantes. ¿Cómo vemos o consumimos el fútbol? ¿Quiénes somos en el mundo? ¿Qué es una nación y quiénes la conforman? Uy, una importante, ¿el dinero destruye o agranda el espectáculo del fútbol? Con algo más de tiempo tal vez haga algún video para intentar responder estas preguntas. Por el momento espero que les haya gustado el video, no se olviden de compartirlo, de suscribirse y de dejar comentarios. Para los que se quedaron hasta el final y me escucharon toda la carreta, les dejo las imágenes de una carrera de camello, una tradición beduina que los cataríes se toman bien en serio. Chao, chao.